Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a este webinar de Forbis Mazars, IFRS 9, Fundamentos de Clasificación y Medición en Costo Amortizado. Durante el webinar, nuestros ponentes compartirán todos estos saberes que tienen preparados para ustedes. Así los alentamos a participar. Pueden usar el chat y hacia el final de la sesión retomaremos estas preguntas y comentarios. Los dejo con Alberto Cano, socio de Mercados, Auditoría y Asesoría Financiera. Muchas gracias. Sí, efectivamente, un servidor, Alberto Cano Charles, soy el socio líder de clientes y mercado. Muy contento de estar aquí y poder en unos momentos más dar la palabra a mis compañeros en este interesante tema. La verdad es que esta norma para muchos se ha conocido como la norma, como el ángel o demonio. ¿Y por qué? Porque pues, su objetivo principal ha sido el potencializar la estabilidad financiera como una fórmula para evitar futuras crisis. Si lo pensamos, esta norma realmente obliga a las entidades, sobre todo también entidades financieras, a reflejar en forma fiel, mayor fidelidad a ciertos riesgos, calcular en mejor forma las provisiones. Pero bueno, aquí los expertos, mis socios, compañeros y amigos, les explicarán con mayor fidelidad de qué se trata esta norma y por supuesto quedamos a su atención si tuvieran una duda en la misma. Por favor, Humberto. Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por su participación, todos los que se inscribieron y están entrando al webinar. Mi nombre es Humberto Rojas Tobar, soy líder de Financial Advisory en Forbis Mazars México. Y como bien dijo Alberto, este tema se convierte, es un tema de moda desde hace varios años y la verdad es que año tras año hemos visto cómo siguen habiendo muchísimas dudas, no se ha terminado de aterrizar, es una norma compleja, es una norma muy financiera, muy de evaluación y lo que vamos a desmenuzar hoy son entender un poquito cómo debemos de empezar a leer y dar lectura al IFRS 9. Lo que más nos aqueja el día de hoy es tratar de poner en un español lo más entendible posible la terminología de la norma y cómo interpretarla. Esta es una norma que prácticamente a todas las compañías les aplica de cierta forma, prácticamente a todos. O sea, realmente sería ver a cuál no le aplica, eso es más fácil. Entonces, lejos de ponernos a pensar qué tan compleja es una norma o no, es empezarla a entender. No se va a ir, no la van a quitar, llegó para quedarse. Entonces, eso es lo que queremos intentar el día de hoy. Por otra parte, nos acompaña nuestro equipo de evaluación, representado por Alejandro Salinas, que es gerente, Mauricio Valdés, senior, y Bárbara Morales, consultora. Todos ellos con especialidad financiera y en el área de evaluación financiera. Entonces, sin más preámbulo, Alejandro, vamos a platicar un poquito el contenido y cómo vamos a ir llevando el curso. Sí, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias y buenos días a todos. Primero que nada, creo que también es importante lo que mencionaban, es esta norma realmente pues, nos aplica a todos los que contemos con instrumentos financieros en nuestras operaciones del negocio. Ahorita entraremos un poquito más a detalle sobre qué son los instrumentos financieros, pero al final de cuentas lo importante es que es una norma pues que al final de cuentas nos va a competir en todas las empresas, ¿no? Que tengamos un crédito, que tengamos alguna inversión. Y lo más importante es eso que mencionaron tanto Alberto como Humberto, que lo más importante es mostrar con transparencia y eficientemente nuestros instrumentos financieros en los estados financieros de la compañía. Entonces, pues bueno, entrándonos un poquito en materia, llegamos a la agenda que vamos a tener el día de hoy. Un poquito, en primer lugar, vamos a ver objetivo y alcance de la norma.
Segundo, vamos a ver instrumentos financieros, clasificación y medición a costo amortizado. Eso es lo importante. La IFRS 9 es una norma muy extensa que incluye muchos temas en particular, pero en este caso nos vamos a adentrar un poquito más al tema de esta parte que es la clasificación y medición a costo amortizado, que al final de cuentas aplica para diferentes instrumentos financieros. Y en esta misma metodología, en esta misma medición de costo amortizado, también vemos un método de interés efectivo, que va a ser nuestro contenido número 3. Y pues bueno, vamos a entrar un poquito más en la explicación de cómo funciona y cómo vamos a este método, cómo lo vamos a utilizar para la medición. Y por último vamos a ver el tema de reclasificación de los instrumentos financieros. Entonces, digo, sin más preámbulo, yo creo que te cedo la palabra, Mauricio, para iniciar con el primer tema y continuamos platicando al respecto. Sí, muchas gracias, Alejandro. De igual forma, muy buenos días a todos. Es un gusto estar por aquí con todos ustedes. Ya como comentaron, mi nombre es Mauricio Valdés, soy Senior de Evaluación en el área de Financial Advisory de Forbes Mazars México. Y pues en conjunto con mis compañeros vamos a estar acompañándolos a lo largo de este webinar para aclarar todos estos puntos, ¿no? Así que adelante, Bárbara. Sí, gracias, Mauricio. Igualmente me presento brevemente. Yo soy Bárbara Morales, consultora del área de Evaluation and Financial Advisory aquí en Forbes Mazars México. Justamente como ya lo comentaban mis compañeros y los socios del área, esta norma es una de las normas más extensas, complejas, pero también creo que es una de las más comunes que vemos pues en las compañías y donde detectamos más áreas de oportunidad con nuestros clientes. Justamente el objetivo de esta norma es presentar la información útil y relevante para todos aquellos usuarios de los estados financieros, más ahora que estamos en un ambiente, en un mercado muy volátil, por lo que es importante pues tener transparencia y justamente alinear las estrategias y los objetivos de nuestros instrumentos financieros con nuestro negocio y también pues presentar de qué manera vamos a estar mitigando estos riesgos de acuerdo a ciertas estrategias que van relacionadas con nuestros instrumentos financieros. Es correcto. Muchas gracias, Bárbara. Por ahí complementando un poco, ya tanto Humberto como Alberto dieron un poquito del contexto general de lo de la norma. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que en el contexto actual, a nivel global, ha cobrado mucha importancia esta norma, en especial por las grandes compañías, medianas, chicas, pequeñas, por la necesidad de buscar ese tipo de instrumentos financieros y sobre todo empaparse sobre lo que nos dice la norma de cada uno de ellos, ¿no? Como bien mencionaba Humberto, es más fácil reconocer a aquellas compañías que no aplican esta norma que aquellas que sí lo hacen. Y de igual forma, este es un punto muy valioso para la autogestión de una compañía, debido a que siempre es bueno estarse gestionando regularmente para el tema de cuál es la normativa aplicable a mi compañía, cuál es mi modelo de negocio. Vamos a estar hablando mucho de ese tema a lo largo del webinar. Reconocer el modelo de negocio y cuáles son las implicaciones dentro de este mismo y sobre todo cuáles son las alternativas que yo tengo, ¿no? Porque cuando hablamos de alternativas hablamos de un mundo de posibilidades que tanto nos pueden llegar a favorecer como pueden hacer que, como bien comentaba Alberto acá hace un momento, nuestra información sea más fidedigna, sea más clara y esté en una mejor presentación, ¿no? Digamos que estas son medidas preventivas para meramente prepararnos para cuando nosotros entremos en algún proceso de auditoría, nosotros tener todos estos procedimientos, todas estas cuestiones y modelos tanto en regla como con normativa para pues, poder mejorar esta gestión de los mismos, ¿no? Bien, gracias, Nat. Si quieres podemos pasar al siguiente slide. Ahora sí vamos a entrar un poco más a lo que es pues el tema de este webinar, que justo es instrumentos financieros y su clasificación y medición a costo amortizado. Primero que nada, queremos pues hacer hincapié o mencionarles más bien a qué nos referimos cuando mencionamos un instrumento financiero. Justamente un instrumento financiero se deriva de un contrato que da pie a un activo financiero, a un pasivo financiero o a un instrumento de capital.
Dentro de los ejemplos que podríamos dar o de los más comunes en activos financieros pueden ser el efectivo, las cuentas por cobrar o cualquier derecho contractual de recibir o intercambiar, pues ya sea otros activos financieros, préstamos por cobrar, opciones compradas. También tenemos los pasivos financieros, que estos son obligaciones contractuales de entregar efectivo u otro activo financiero, como cuentas por pagar o préstamos por pagar. Y también está dentro de los instrumentos financieros los instrumentos de capital. Un ejemplo que podríamos dar de, no diría que tan común, pero que sí lo hemos visto recurrentemente con nuestros clientes, justamente son los bonos convertibles, que entra dentro de esta clasificación de los instrumentos de capital, que básicamente es cualquier contrato que dé evidencia a un interés residual en los activos después de deducir todos sus pasivos. Es correcto. Muchas gracias, Bárbara. De igual forma, por ahí para complementar un poco, hay que recordar que siempre que estemos hablando de instrumentos financieros o sobre cualquier tipo de cuenta que nosotros abramos, en ese sentido existe una relación bilateral, ¿no?, entre las partes involucradas. Siempre es bueno también hacer este reconocimiento de cuál es nuestra postura dentro de esta relación bilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya a contratar a que yo vaya a ofrecer algún tipo de instrumento financiero, ¿no? Así que meramente este vendría siendo un parteaguas tanto para reconocer cuál es el instrumento financiero del cual estamos hablando, cómo lo voy a estar, ahora sí que registrando yo en mi contabilidad, y de igual forma cuáles son los efectos que este mismo me puede llegar a traer a mí en un futuro, ¿no? Hablando de temas contables, hablando de cuáles son los puntos en donde yo tengo que hacer un poquito más de hincapié o hacer un poquito más de énfasis en el futuro sobre las regulaciones y normativa que ya estábamos mencionando en un momento. Y normalmente, Mau, nuestros clientes y targets ubican la IFRS 9 solamente como temas de instrumentos derivados. Exactamente. Normalmente es así, IFRS 9, instrumentos derivados. Sí, o sea, el tema de coberturas está dentro de esta norma, pero como pueden ver en esta, digamos, en este santo grial de slide, que nos abre un poquito más el panorama de, oye, por eso decíamos, es muy difícil encontrar una compañía que no le aplique esta norma, porque si estamos hablando de efectivo, cuentas por cobrar, les puedo asegurar que todas las compañías tienen eso. O cuentas por pagar, cuentas por cobrar y efectivo. Todas las compañías les aplican. Otros instrumentos financieros que son ya los comunes son los préstamos, ¿no? Puedes tener préstamos por cobrar, préstamos por pagar y obviamente pues también ahí se derivan otros instrumentos financieros como coberturas, como instrumentos derivados, pero sí quiero hacer hincapié que no es una norma de cobertura de derivados. Esto se aplica para cualquier activo financiero, hablando de efectivo, cuentas por cobrar, préstamos, opciones compradas, ¿no? Que es un tema ya más de bolsa. Sí, es correcto, Humberto. Adelante. Sí, justo eso es lo que mencionas, Humberto, que era lo importante, lo que mencionaba anteriormente, es ahorita realmente esta norma es compleja y es extensa. Entonces, al final de cuentas, al tener esa extensión, pues podemos llegar a tener este tipo de digamos, de diferencias entre lo que algunos esperan por la IFRS 9, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante es que hablamos sobre todos los instrumentos financieros y justo en este caso, lo importante que mencionas, Mauricio, es esa bilateralidad de los instrumentos financieros. Es decir, siempre hay una parte que tiene una obligación y otra parte que tiene una obligación y un derecho, y la otra parte también tiene una obligación y un derecho por cumplir en ese mismo contrato. Eso es algo sumamente importante. Y por ende también, algo para ver los efectos prácticos, nosotros podemos ver cómo para una entidad, un mismo instrumento financiero para una entidad es un activo financiero, mientras que para la contraparte lo vamos a visualizar normalmente en la parte de los pasivos, ¿no? De igual manera también pudiera ser en la parte del capital y parte del pasivo, pero al final de cuentas lo importante es eso, ¿no? Que nosotros vamos a ver cómo esta forma funciona para ambas partes involucradas en el contrato. Y al final de cuentas, bueno, obviamente algo muy común es que nosotros la contraparte, por ejemplo, podemos voltear con las instituciones financieras, ¿no? Con los bancos. Entonces, eso es algo muy común que nosotros pudiéramos visualizar, que nosotros visualizamos en nuestros clientes, ¿no?
Pueden ser también partes independientes completamente, pero muchas veces la contraparte de una contratación de un instrumento financiero va a ser una entidad financiera como un banco. Es correcto. Muchas gracias, Alejandro. Ahí complementando un poco, más adelante en el webinar vamos a estar tocando temas un poquito más específicos sobre ciertos casos y sobre ciertos tipos de instrumentos que caen en este análisis, ¿no? Porque si bien nuestra área es meramente de evaluación, nosotros yo creo que no estamos tan a favor en que este tipo de modelos con los que nosotros trabajamos sean tan mecánicos, ¿no? Siempre tiene que haber un análisis, ahora sí que a la par o antecedente a todos los procedimientos que se van a realizar, debido a que justamente lo que menciona Alejandro, cada compañía tiene sus propias peculiaridades, tiene sus características, digamos, y si bien lo pueden estar registrando, por así decirlo, si lo pueden estar intuyendo como que esto es un activo financiero, bien puede ser representado como un pasivo financiero para ellos, dependiendo de la postura en esta relación bilateral que tanto estamos mencionando, ¿no? Asimismo, siempre es bueno tener este tipo de precauciones para no solamente asegurarnos del apego a la norma, sino para evitar futuras complicaciones, ¿no? Que yo creo que a lo largo de cuando se implementó esta normativa, en sustitución a otras normas que eran un poquito más generales, esta ya está dando paso a que nosotros seamos un poquito más precisos y exactos a la hora de reconocer nuestros instrumentos financieros y de darles el tratamiento contable que les compete, ¿no? En ese sentido, yo creo que podemos avanzar para meramente entrar en este detalle que mencionamos. Sí, gracias. Justamente creo que es importante eso que mencionabas, Mauricio, de que cada compañía tiene sus peculiaridades. Creo que es bastante importante una vez que reconocemos qué tipo de instrumento financiero tenemos, ya sea el activo financiero, el pasivo financiero o un instrumento de capital, detectar cuáles son aquellas características de este instrumento financiero como tal. Hay varios instrumentos financieros que tienen características muy representativas. Sin embargo, justamente la norma nos menciona que hay que hacer una evaluación un poco más profunda para poder determinar cuál va a ser esta medición que hay que darle a nuestros instrumentos financieros. Hay dos conceptos importantes que nos menciona la norma, que justamente es el modelo de negocio y la característica de los flujos de efectivo contractuales que tiene nuestro instrumento financiero. Más adelantito les vamos a estar dando un poco más de insight sobre a lo que nos referimos con el modelo de negocio, pero creo que es importante mencionar en esta parte también que muchas veces las compañías se pueden ir con la finta de que hay que seleccionar un modelo de negocio para cada instrumento financiero que tenemos y no está del todo correcto. Más bien lo que nos dice la norma es que hay que ver desde un panorama un poco más amplio y detectar el modelo de negocio de nuestra compañía a partir de la cartera o de los instrumentos financieros en conjunto que tenga la compañía y que estén más alineados justamente a esos objetivos que mencionábamos al inicio para cumplir las operaciones regulares de la compañía. Y este slide, Bárbara, nos permite entender como ejemplo qué podemos medir como costo amortizado y valor razonable. Obviamente ahorita platicaremos un poquito los modelos de evaluación para ambos, pero también hace sentido hablar que en los créditos, en los préstamos, podamos tener costo amortizado. Una de las bondades principales del costo amortizado es que puedes capitalizar todos esos costos que tuviste que realizar para obtener un préstamo y esos te los vas a ir llevando durante la vida del periodo del préstamo. Hablando de cosas que podemos rescatar del PNL, ¿no? Entonces, y en el tema de valor razonable, pues hay varios métodos de evaluación que nos van a permitir. Por eso es que siempre he dicho que esta norma no solamente es hablar de derivados y hablar de valor razonable. Tenemos ya el tema de costo amortizado y iremos desmenuzando las bondades de cada uno, pero también tenemos que entender el por qué un derivado no puede ser costo amortizado. Eso también hay que tratar de entenderlo, ¿no? Porque por la naturaleza misma del instrumento financiero hace lógica que puedas utilizar costo amortizado o valor razonable. Es correcto. Sí, como bien mencionas, Humberto, por ahí dijiste algo muy, muy importante sobre también cuál es
tanto la intención como el uso de este tipo de instrumentos financieros. Digamos que la norma nos dice que existen tres tipos de mediciones, ¿no? En ese sentido, muchas veces nos quedamos con que solamente hay dos, o es costo amortizado o es valor razonable. Sin embargo, tanto la IFRS se fue actualizando, nos fue dando un contexto un poquito más amplio sobre la gama de opciones por las cuales nosotros podemos optar. Hace un momento, Humberto mencionaba también el tema de que existen los derivados, ¿no? La IFRS no es muy conocida por el uso en instrumentos financieros derivados. Sin embargo, no solamente nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque tanto la medición puede ser a valor razonable con efectos Zenori para aplicarlo del tema de derivados cuando hablamos de contabilidad de coberturas. Sin embargo, también puede irse con efectos en resultados. Y, por ejemplo, existe también esta otra que viene siendo costo amortizado. Cada una de estas tiene sus propias peculiaridades, cada una de estas tiene, por así decirlo, su naturaleza, y lo que nos dice la norma en este punto es que no solamente nos vamos a basar en el contrato o el instrumento que nosotros estamos manejando, sino que también va a ser, que esta viene siendo cuando hablamos del contrato o el instrumento, hablamos de su naturaleza. Cuando hablamos de su naturaleza, también va implícita la intención por la cual nosotros estamos contrayendo ese instrumento financiero y sobre todo cuál va a ser el tratamiento contable que yo le quiero dar para poder cumplir con esa intención a lo largo del uso de ese instrumento financiero, ¿no? Así que de igual forma existen ciertas medidas, ciertos procedimientos para nosotros poder reconocer la medición correcta de cada uno de estos instrumentos, y yo creo que ese es un punto que muchas veces pasamos por alto. Sin embargo, pues sí es muy importante también tener esa buena práctica, ¿no? Digamos a nivel interno, de constantemente estar realizando este tipo de pruebas y procedimientos para poder no caer en lo obvio y caer en lo específico y en lo que yo necesito como compañía, ¿no? Justamente por lo que comentas de nuestros clientes. Y de igual manera, Mau, ahí para ver realmente el modelo de negocio también puede sufrir cambios y realmente pues no es algo que no pasa nada. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de lo que es el modelo de negocio. No necesariamente nos referimos cuando me decimos modelo de negocio al giro principal de la empresa, ¿no? O Sino línea de que es negocio. ajá, exactamente, sino que realmente es a lo que estamos por lo cual estamos contrayendo esa obligación y ese derecho en el instrumento financiero y cuál es la intención de esto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, obviamente, en algún punto se tiene que relacionar con el giro principal de la empresa, ¿no? Con lo que hacen en una operación común, pero al final de cuentas lo importante es que también vamos a especificar esto y eso es lo que nos va a derivar básicamente entre las dos diferentes formas de evaluar los instrumentos financieros, que sea a costo amortizado o a valor razonable, ya sea con su impacto en resultados o con su impacto en el ORI. Sin embargo, en este caso, vamos a ir específicamente a lo que vamos a mencionar sobre costo amortizado, porque valor razonable también, eso puede ser un tema para uno o dos webinars adicionales. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en el tema de costo amortizado para que quede claro en esta parte cuáles tipos de modelos de negocios, cuáles son estas pruebas que mencionas, Mauricio. Y también, pues bueno, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que unos ejemplos básicos de medición a costo amortizado, pues son los créditos. Los créditos tradicionales son los préstamos que se obtienen ante el mercado. Los bonos, algo importante también mencionar, son los bonos tanto de la parte emitida como de la parte adquirida, ¿no? Si se adquieren como instrumentos de inversión, también son valuados y medidos a costo amortizado. Igualmente los créditos, cuando son adquiridos esos créditos o cuando son, digamos, emitidos como parte de inversiones. Y por último, las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar, pues es algo muy importante mencionar, que también no siempre son medidas a costo amortizado, porque también pueden ser medidas a valor razonable, pero es muy común, en todos los instrumentos financieros realmente puede suceder esto, pero algo muy importante es que es muy común que las cuentas por cobrar sí varíen mucho entre cada una de las entidades que están presentando sus instrumentos financieros, ¿no? Es correcto. Bien, muchas gracias, Nat.
Pues justamente ya hablábamos en el slide anterior sobre la intención que tenemos con este instrumento financiero, que el modelo de negocio no va, no es 100% enfocado nada más en cuál es el negocio principal de la compañía, sino más bien cuál es mi objetivo y de qué manera me van a ayudar estos instrumentos financieros a yo, pues, cumplir a largo plazo o el objetivo que tengo específicamente con estos instrumentos. La norma nos menciona 3 modelos de negocio distintos, ya sea que tengamos la intención de mantener para recibir los flujos efectivos contractuales hasta su vencimiento, que justamente este modelo de negocio es el que entra dentro de la clasificación de costo amortizado. Sin embargo, también tenemos el modelo de negocio para retener para recolectar y vender, o aquellos que son que no están ni dentro del objetivo de mantener para recibir o retener para recolectar y vender, que estos instrumentos o este modelo de negocio ya sería dentro de la clasificación de valor razonable con efectos en el estado de resultados. También hace un momento comentábamos que es importante conocer las características un poco más a profundidad de cada uno de estos instrumentos financieros, y es justamente aquí donde entra el tema de un test o una prueba que nosotros solemos hacer para definir de manera mucho más concreta y segura cuál va a ser la medición que se le tiene que dar a ese instrumento financiero o a esos instrumentos financieros. Esta prueba la conocemos como la prueba de SPPI o la prueba de solamente pagos de principal e interés, que es justamente la otra parte de estos dos conceptos que me da la norma, que tiene que cumplir con el modelo de negocio y con las características de flujo de efectivo contractuales. En este caso, esta prueba de SPPI, además de conocer las características principales de nuestros instrumentos financieros, nos va a ayudar a conocer más a profundidad qué es lo que tiene cada instrumento. Por ejemplo, puede que, como ya veníamos diciendo, cada compañía es distinta, en ningún caso es igual, y justamente cada contrato puede tener cláusulas o características distintas dentro de estos instrumentos financieros. Algunos ejemplos pueden ser que los pagos de los flujos de efectivo sean simplemente de acuerdo a ciertos eventos específicos que se puedan dar estos pagos, o que un contrato tenga derivados implícitos, que estos son ciertos rubros que harían que nuestro instrumento financiero ya no pase o, sí, más bien no pase directamente la prueba de SPPI. Sí, como lo mencionas, Bárbara, también. Nada más aclarar un poquito más. Es muy importante este concepto de modelo de negocio. El término modelo de negocio realmente no se refiere, se refiere más bien a cómo la compañía gestiona un grupo de activos financieros para lograr el objetivo per se del negocio. Es decir, no es una elección contable ni una intención de la elección para un activo en concreto. Realmente es más bien una cuestión de cómo debe ser observable a través de las actividades que lleva el negocio y estas a través de la entidad y al fin de la compañía. Por tanto, va a ser necesario aplicar mucho el juicio en base a toda la evidencia relevante disponible sobre los aspectos que incluirán, entre otros, de qué manera se evalúa el rendimiento del modelo de negocio, sobre qué variables del mismo se evalúa, cómo se retribuye el personal, qué riesgos se evalúan y demás. En general, por ejemplo, una compañía no financiera, pues una evaluación de su negocio puede ser relativamente sencilla, ya que es muy común que sus activos financieros se limitarán a cuentas por cobrar, comerciales y depósitos. Sin embargo, como ya lo dijo mi compañera, pues efectivamente habría que evaluar si no hay alguna situación de ahí derivados implícitos. Pero, por ejemplo, por el contrario, las entidades que tienen una gran actividad relacionada con actividades financieros, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, pues tendrán por adelante una labor mucho más compleja de evaluación de su modelo de negocio. Sí, porque al final de cuentas también, como lo mencionas, Alberto, el importante es que, tal cual lo mencionamos anteriormente, es el modelo de negocio no se hace solamente para cada uno de los activos contractuales, sino que también se tiene que contemplar como de manera general la empresa. Cuando pasa este tipo de casos, como las entidades financieras tienen una mayor cantidad de instrumentos financieros dentro de su balance general, para efectos prácticos,
Entonces ahí se tiene que englobar y buscar la mejor manera posible de determinar cada uno de estos modelos de negocio dependiendo del tipo de instrumento financiero que se está evaluando. Sí, creo que lo que mencionaba Alberto sobre que las compañías tienen que tener juicio para definir este modelo de negocio es bastante importante, justamente hablando específicamente del costo amortizado. Podríamos tener el ejemplo o pueden surgir situaciones en que la compañía se vea en riesgo por temas, por ejemplo, macroeconómicos, y a pesar de que seleccionó el modelo de negocio de mantener para recibir hasta su vencimiento, si por este tipo de temas que ya mencionó como temas macroeconómicos se vea en la necesidad de vender este instrumento financiero, no significa que por eso ya nuestro modelo de negocio va a cambiar. Al contrario, se puede mantener el modelo de negocio mientras no sean actividades que sean muy recurrentes. Igualmente, que justo ya lo mencionaban, en estas compañías que son financieras, pues suelen tener una cartera de instrumentos financieros mucho más amplia. Y tal vez no todos van a entrar dentro de un modelo de negocio específico. Justamente la norma nos menciona que se pueden hacer estas subdivisiones o estos subgrupos y de ahí definir, pues, ciertos instrumentos financieros aplican o son aplicables dentro de cierto modelo de negocio porque mi objetivo es mantenerlos hasta su vencimiento y recibir los flujos de efectivo contractuales. Por otro lado, tengo otros instrumentos financieros que mi intención es recolectar los flujos y después venderlos. Esto también es permitido por la norma, siempre y cuando también contemos con políticas establecidas y actualizadas para que puedan justificar justamente este modelo de negocio que se está definiendo para los instrumentos financieros. Es correcto, sí. Aquí, por último, yo creo que también es importante mencionar que en este punto cobra mucha importancia el tema de los controles internos y las políticas contables con las que cuentan las compañías, porque digamos que es aquí en donde nosotros podemos ver meramente cuál es el funcionamiento no solamente de la compañía per se, sino que los modelos de negocio que pueden llegar a tener y sobre todo, lo que mencionaba mi compañera Bárbara hace un momento, estos modelos se pueden ir ajustando, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, no necesariamente tienen que reestructurarse o tienen que hablar tal cual de otro modelo de negocio distinto, sino que tiene este tipo de excepciones y meramente es donde hablamos nosotros del control de contingencia, ¿no? Para la compañía. ¿Qué sucede si por cuestiones de mercado, por cuestiones alternas o ajenas a la compañía, se tiene que llegar a una terminación temprana de algún tipo de instrumento financiero, se tiene que llegar a la reclasificación, que más adelante ya vamos a hablar un poco más, y sobre todo de cuáles son los instrumentos que realmente tengo que reconocer, ¿no? Porque asimismo, como existen esta amplia gama de instrumentos que puedo reconocer, existen también algunas excepciones que bajo la norma se nos establecen, ¿no? Y por último, para pasar a la siguiente slide, también creo que es algo importante mencionar en nuestra audiencia, es que al momento de que nosotros leemos la IFRS 9, en muchas ocasiones para este tipo de casos, lo vamos a ver mucho más enfocado en el aspecto de los activos financieros. Está mucho más enfocada la redacción para el aspecto de los activos financieros y ahorita vamos a ver por el tema de los pasivos financieros, pero entonces al final de cuentas ahorita lo estamos mencionando parte de como de activos financieros porque es manteniendo para recibir, se está considerando conceptos y el lenguaje es como si nosotros fuéramos los que estamos haciendo una inversión en un activo financiero y por eso lo estamos colocando en esta parte del balance general. Sin embargo, también aplica para los pasivos financieros. Y si vamos a la siguiente slide, aquí es donde nos menciona un poquito la norma sobre cómo aplica en los pasivos financieros. Es correcto, muchas gracias, Alejandro. De igual forma, como comentábamos hace un momento, existen tanto sus especificaciones para los activos, pero también existen las especificaciones para los pasivos, ¿no? Que normalmente, y es algo que mencionábamos puntos atrás, nos podemos ir bajo el primer entendido que un instrumento puede ser clasificado de buenas a primeras como un activo o como un pasivo. Sin embargo, siempre es bueno tener esta buena práctica interna de tanto hacer la prueba de SPPI para evaluar realmente cuáles son las condiciones de ese instrumento, como también reconocer cuáles son las limitaciones y cuál es el panorama que me da de alcance la norma, ¿no?
debido a que la norma, por ejemplo, aquí nos deja unas limitantes, ¿no? De decir que los instrumentos o pasivos financieros, en este caso, se identifican a costo amortizado o se miden a costo amortizado. Sin embargo, existen ciertas excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Vienen siendo los derivados, pasivos derivados de transferencias de activos financieros que no cumplan con los requisitos de baja de cuentas o que se contabilizan como implicación continua, ¿no? También, por ejemplo, los contratos de garantía financiera, los compromisos de concesión de préstamos a un tipo de interés inferior al del mercado, o bien la contraprestación de contingencias recibidas por adquirir, que se adquirieron en una combinación de negocio, ¿no? En estas, meramente, por ejemplo, el último punto tiene su propia norma, que viene siendo la de combinación de negocios, la IFRS 3. Sin embargo, algunos ejemplos que les podemos decir de buenas a primeras, lo que mencionaba Humberto, la IFRS 9 es bien conocida por tener el uso en los derivados financieros, ¿no? En tipos de coberturas y demás. Sin embargo, existen ciertas excepciones que no nos dejan tal cual medirlos a costo amortizado, ya que dependiendo de su seguridad, por así decirlo, lo que nos dice la prueba de CPPI es cómo vas a manejar la reintegración tanto del capital como de los intereses generados por ese instrumento financiero, ¿no? Así que siempre que hablemos nosotros de una incertidumbre o siempre que tengamos el entendido de que no nos queda muy clara cuál es la imagen que nos va a dar ese instrumento a un mediano o largo plazo, digamos que meramente son una de las condiciones que evaluamos en la prueba para ver si bien pueden ser registrados como pasivo o bien si se tienen que registrar en alguna otra cuenta, ¿no? De igual forma, existen ciertos instrumentos que pueden ser transferidos, por así decirlo. Digamos que en el último punto que hablamos de la combinación de negocios, yo realicé un M&A con alguna compañía, con algún asesor financiero que fue llevando este proceso, y dentro de esta combinación de negocios se encontraba implícito un crédito, un préstamo con alguna otra institución financiera, ¿no? En ese sentido, yo al contraer o yo al verme implicado en esta combinación de negocios, yo tengo que asumir estas nuevas obligaciones en mi contabilidad. Sin embargo, pese a que anteriormente se esté registrando como costo amortizado, una de las excepciones que nos dice tanto la IFRS 3 como que también establece la IFRS 9 es que en este tipo de casos en específico se tiene que hacer la transferencia de ese pasivo financiero. Sin embargo, en el primer registro contable se tiene que registrar a su valor razonable, ¿no? Así que digamos que son de las pocas excepciones también que se tienen y que son de los puntos que, como ya mencionábamos, cada negocio tiene sus peculiaridades y cada transacción de igual forma las tiene, ¿no? Así que es muy importante hacer este trabajo de campo, este estudio, antes de meternos en tema de materia, porque digamos que, como bien mencionaba, a veces por decir o hablar de un modelo de evaluación, podemos intuir que es un proceso mecánico. Sin embargo, aquí el escepticismo profesional y el juicio que nosotros tenemos sobre cada uno de los instrumentos de los que estamos hablando cobra mucha importancia, cobra mucho valor, ¿no? Así que tal cual como darles un tratamiento contable en general para todos los instrumentos que tenga una compañía está equivocado, como también intentar evaluar cada uno por un modelo de negocio que digamos que tiene sus peculiaridades y demás, digamos que también puede ser una buena alternativa, ¿no? Así que viene siendo este. De igual forma, lo que comentaba Bárbara en el punto anterior es que los instrumentos pueden cambiar como también va cambiando el modelo de negocio, ¿no? Digamos que de buenas a primeras yo estoy hablando de un bono, que el bono si lo observaron en las slides anteriores, lo tenemos catalogado como costo amortizado, ¿no? Pero digamos que digamos que las características de este bono pueden llegar a cambiar o pueden llegar a tener alguna característica que se asocie con, oye, estás condicionado a una acción en específico para poder recibir esa reintegración de capital e intereses de lo que hablábamos en la prueba de CPPI. Así que, bien, si este bono se encuentra condicionado a alguna condición ya propia de la compañía, llegar a algún nivel en específico, cumplir con ciertas condiciones, por así decirlo, digamos que ya como cambió su naturaleza, también cambia la forma en la que nosotros vamos a medir y clasificar este instrumento, ¿no? Así que viene siendo un poquito de esto de lo que nos habla la IFRS 9 en cuestión a las excepciones de los pasivos financieros medidos a costo amortizado.
Entonces ya yo creo que aquí vamos a pasar para el tema del método de interés efectivo, que es el tema el método principal para hacer la medición de costo amortizado y sus impactos en los estados financieros. Y lo importante es que lo que mencionábamos, ¿no? Todos los pasivos financieros, exceptuando los que se mencionaron anteriormente y que nos explicó Mauricio, tienen que ser medidos y categorizados, clasificados con su medición a costo amortizado. Entonces, vamos a seguir este método de interés efectivo, el cual es, como lo mencionamos anteriormente, es relativamente fácil de entender, pero creo que termina siendo un poco más complicado de aplicar. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que vamos a platicar un poquito sobre la teoría de lo que nos dice el método de interés efectivo y cómo podemos visualizarlo ya nosotros en nuestra medición de costo amortizado. Sí, justamente el tema, una vez que ya definimos que nuestro instrumento financiero pasa la prueba de SPPI, cumple con las características que nos menciona la norma para ser medido a costo amortizado, hay que aplicar el costo amortizado bajo el método de interés efectivo. Justamente este método de interés efectivo nos da una previsibilidad mucho más estable y es mucho más certera en cuanto al pago de intereses que se va a hacer de manera mensual. Es importante contar justamente con una tasa de interés efectiva que es la que nos menciona este método, que es la que nos va a ayudar a definir correctamente o a definir de manera concreta cuáles van a ser los pagos exactos y los pagos de intereses que se van a estar dando a ciertas fechas que ya nos debe de mencionar nuestro contrato. Justamente hay ciertas características que debemos de tomar en cuenta para hacer el cálculo de nuestra tasa de interés efectiva, como es la tabla de amortización con las mensualidades establecidas, las fechas de pago, los números de las mensualidades, los costos de transacción, que más adelante también vamos a mencionarlos y es una de las ventajas que nos comentaba Humberto al inicio de esta llamada, que el método de costo amortizado pues nos da esa ventaja de capitalizar los costos y gastos relacionados directamente con la obtención de este instrumento financiero. Igualmente, otras características que hay que tomar en cuenta es la tasa de interés nominal y el spread crediticio o sobretasa que se aplique a la compañía en caso de que aplique. Aquí creo que lo más importante, como lo mencionaste, Bárbara, es esa predicción de los flujos de efectivo que involucran el contrato del instrumento financiero. Esa es la parte clave. Como lo mencionaba anteriormente, es también parte clave para que pase la prueba de SPPI y por ende, al momento de hacer el método de interés efectivo, lo más importante es que nosotros podamos tener esa proyección de los flujos de efectivo contractuales que vamos a tener la obligación o derecho de tener en el instrumento financiero. Y por ende, es importante esa parte de la tabla de amortización con sus respectivas mensualidades, en caso de ser pagos mensuales. Pueden ser pagos quincenales, pueden ser pagos semestrales, dependiendo del instrumento financiero en el que se va a medir, pero lo importante es que podamos tener esa proyección, ¿no? Al final, obviamente, todo dentro de esta misma tabla de amortización, pues también tenemos las fechas de pago en las que se van a estar realizando los mismos, la cantidad de mensualidades, el plazo del instrumento financiero, los costos de transacción, que es lo que vamos a capitalizar, y al final de cuentas es cómo vamos a ir haciendo los pagos correspondientes en caso de ser un pasivo financiero o en caso de ser un activo financiero, es cómo vamos a recibir esos flujos contractuales. Estimados, al final de cuentas lo importante es que esa tasa de interés efectiva pues va a ser la que vamos a traer para descontar estos pagos de efectivo que van a ser obtenidos o digamos emitidos en el futuro. Sí, por ahí yo creo que complementando un poco lo que dices, Alex, el tema justamente de las mensualidades, hay un punto que no se incluye aquí, pero que es muy importante también el tener el entendido sobre ese, que viene siendo la parte de la convención, ¿no? La convención viene estipulada en el contrato una vez que se hace este acuerdo bilateral. Siempre se estipula debido a que la convención va muy ligado a cuál es el periodo exacto
sobre el cual nosotros vamos a aplicar este método de interés efectivo, ¿no? Porque digamos que si bien nosotros podemos intuir que es mensual el pago o la amortización de este crédito, bien los días no vienen siendo los mismos, el año puede también variar en ciertas, por así decirlo, con ciertas peculiaridades como los fines de semana, días festivos, días no laborables, o bien, por así decirlo, si hablamos de un año bisiesto. Así que son varias condiciones que también nos implican y nos afectan a nosotros en el cálculo final del costo amortizado, ¿no? Y otro punto por aquí que yo creo que ha sido uno de los puntos más renuentes o de los temas de más importancia con nuestros clientes cuando hablamos de costo amortizado, y esto va hacia el público, es si ustedes no han escuchado sobre el método de interés efectivo cuando hablamos del cálculo de este pasivo financiero en específico, yo creo que sería conveniente que ustedes busquen algún tipo de asesoramiento, que puedan leer la norma o que puedan realmente evaluar cuáles son los controles y cuál es la metodología que ustedes están aplicando para el registro de este costo amortizado, porque muchas de las veces no tomamos las precauciones necesarias o nos vamos con nuevamente, como lo comentó hace slides pasadas esta Bárbara, nos vamos con la finta de que esto puede ser clasificado como un activo, un pasivo financiero, sin darle todo el tratamiento que le corresponda, ¿no? Así que digamos que para estar para estar en el cumplimiento de la norma adecuado y para poder evitar todo este tipo de cuestiones, es bueno también hacernos este tipo de interrogativas a nosotros como nivel compañía. Adelante. Bien, pues ya veníamos hablando de estos costos de transacción, que es una de las ventajas más representativas del costo amortizado, además de la previsibilidad que nos da aplicar este método. Brevemente, que nada más queríamos comentar que justamente los costos de amortización son aquellos que están directamente relacionados con la obtención de este instrumento financiero. Algunos de los más comunes que solemos ver son los honorarios, las comisiones pagadas a agentes o aquellos pagos que se le hacen a la administración de cuenta. Algunos otros pueden ser otros derechos o incluso impuestos, y todos estos son aquellos que se van a tomar en cuenta para descontarlo de nuestro monto nocional y así poder capitalizarlos a lo largo de la vida de nuestro instrumento. En este caso, por ejemplo, lo importante de estos costos de transacción es la documentación soporte que hay que aplicar, que hay que, digamos, conjuntamente, nosotros como asesores financieros, en conjunto con nuestros clientes, vamos adquiriendo y vamos documentando toda esta parte importante de los costos de transacción, porque es una de las partes medulares de que el costo amortizado se esté realizando de manera correcta, y que en caso de una auditoría se van a cuestionar, ¿no? Es un punto muy importante de cuestionamiento, es cómo se están calculando, digamos, estos costos de transacción, y lo importante es ir generando la documentación correspondiente, porque al final de cuentas estos mismos costos de transacción pues se van a capitalizar y se van a ir poco a poco amortizando durante el plazo del mismo pasivo financiero, ¿no? En este caso es para la parte del pasivo financiero. En caso de ser un activo financiero, funciona exactamente igual, ¿no? O sea, todos estos costos que se tienen que reducir del monto principal de la obligación, ¿no? Y por ende es algo muy importante de esta norma que nos vamos a traer, y lo más relevante es que solamente sean directamente por la compra, la emisión o la disposición del instrumento financiero. Eso es lo clave, siempre y cuando tengamos la documentación soporte correspondiente para poder, digamos, demostrar que estos costos de transacción fueron directamente por esta parte, no vamos a tener mayor problema con esto. Entonces, y esta es de las bondades principales del costo amortizado, ¿no? Que ya habíamos platicado anteriormente. Puedes capitalizar eso. Es correcto. De acuerdo. Y por eso, y por ende es que bueno, nosotros muchas veces es parte de los
lo más importante que a los clientes nos están pidiendo, ¿no? De cómo ayudarlos para esta parte, para poder documentar suficientemente y que no tengamos mayor problema en el momento de que sea auditada esta transacción. Pues tenemos la documentación soporte correspondiente y podamos justificar fuertemente esta parte, ¿no? Correcto. Perfecto. Si gustan, pasamos con la última parte. Sí. Bien, pues ya esta es casi el final de esta presentación. Por último, nada más queríamos comentarles acerca de la reclasificación de instrumentos financieros. Ya la mencionábamos brevemente al inicio de esta presentación. Justamente lo que nos menciona la norma es que en cada fecha de presentación de nuestros estados financieros es importante hacer una reevaluación del modelo de negocio de nuestros instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque algunas veces, por ciertas situaciones, puede que ya no caigan dentro del modelo de negocio que se estableció en un inicio, por lo que va a ser necesaria justamente esta reclasificación. Si bien no es lo más recomendable estar reclasificando constantemente los instrumentos financieros, sí hay que hacer una evaluación en cada fecha de periodo simplemente para confirmar que siga estando dentro de que siga cumpliendo con las mismas características que se establecieron en un principio. Es correcto, que de igual forma, y complementando un poco, Bárbara, yo creo que es muy importante también el tener el buen entendido y sobre todo estar sobre estos temas, no quitarle el dedo al renglón, por así decirlo, estar cumpliendo con este tipo de revelaciones, porque muchas veces pueden ser detallitos o problemas que a la larga se pueden llegar a complicar un poco más y que tengan un efecto un poco más representativo o relevante a la hora de nosotros hacer, por así decirlo, el procedimiento con auditoría, ¿no? Para la emisión de estados financieros auditados o de estar haciendo una revisión interna, ¿no? Así que esto viene siendo una buena práctica de igual forma a seguir. Y pues de igual forma nosotros cuando hablamos de reclasificación, nosotros tenemos un equipo especializado que viene siendo el equipo de Capital Markets. Ellos son los especialistas que nos apoyan en muchas de estas situaciones para nosotros también reconocer cuál es el tratamiento contable a aplicar y cuáles son las oportunidades que le vemos para que el impacto no sea tan representativo, por así decirlo, ¿no? Que eso también hay una manera de sacarlo adelante, siempre buscar el cómo sí, y pues bueno, yo creo que eso sería lo importante de este punto, ¿no? Sí, sí, Mauricio, qué bueno que mencionas aparte de nuestra área, otra sublínea de servicio que es Capital Markets, que digamos que son los especialistas en toda la materia de cumplimiento normativo. Ellos son los especialistas en esta parte para que nos puedan y que trabajamos mucho de la mano junto con ellos para la parte, no nosotros en la parte de la evaluación y ellos muchas veces en la parte del cumplimiento, todo esto es lo que mencionábamos, la documentación soporte que se tiene que tener y pues bueno, al final de cuentas dando ese servicio integral que nuestros clientes digamos, necesitan, ¿no? Eso es algo muy importante. Y pues esta parte de la reclasificación de instrumentos financieros, pues muchas veces es algo que nos vamos a enfrentar y que se tiene que hacer independientemente de que sea cuestionado en su momento en los estados financieros de la compañía, pues nosotros podemos ver que si se tiene un activo financiero a costo amortizado, puede cambiar a ser medido a valor razonable, siempre y cuando pues bueno, se determina el valor razonable al momento de esta reclasificación y ese es el monto del nuevo valor, el nuevo monto que vamos a registrar como valor razonable y posteriormente pues se hacen los ajustes correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, eso es algo importante, pero lo que sí es que nosotros utilizamos este mismo método para poder hacer estas reclasificaciones, ¿no? Es correcto. Entonces, no sé, Humberto, si quieres agregar algo más, si no pasamos para... No, me gustaría pasar antes de hacer la conclusión, las preguntas que tengamos del foro y posteriormente tanto un servidor como Alberto Cano estaríamos concluyendo el webinar. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Tenemos las siguientes preguntas. La primera, ¿a un crédito revolvente que no tiene tablas de amortización, número de mensualidades, monto del pago final, etcétera, no le aplica IFRS 9?
En la mayoría de las ocasiones nosotros solemos volver a pedir esta información, te comento por qué. A veces no nos pasan la información completa o muchas veces puede ser tema de control de documentos, ¿no? Puede ser alguna información que estemos obviando con nuestra contraparte o bien es información que nosotros también podemos calcular. Por así decirlo, ¿qué tipo de información podemos calcular? Lo que mencionabas ahorita del monto del pago final. Pues el monto del pago final, a final de cuentas, tiene que ser con la que se nete esta obligación, ¿no? Así que, o bien puede ser el último saldo que yo tenga en mi tabla de amortización. Si ya yo no tengo la tabla de amortización, así que tú digas, me la está compartiendo mi contraparte, nosotros tenemos que hacer un análisis sobre las condiciones por las cuales se evaluó este pasivo financiero, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del crédito? Existen diferentes créditos. Los créditos pueden ser crédito simple, crédito sindicado, crédito revolvente, crédito bullet, por así decirlo. Así que en este caso, pues digamos que nosotros podemos hacer la evaluación de cuál sería la proyección de estos flujos y la amortización de los mismos. Sin embargo, pues sí tendremos que hacer nuevamente el reconocimiento de las características y ver la manera en la que nosotros lo podemos calcular. Pero a grandes rasgos, la pregunta es, la respuesta es sí, sí aplica IFRS 9 en esos Sí, casos. es justo lo que te iba a complementar, ¿no? Lo importante es que, bueno, IFRS 9 aplica para todos los instrumentos financieros, independientemente de que podamos tener, digamos, una tabla de amortización predecible y que los flujos de efectivo contractuales sean predecibles. Eso es otra parte, pero nos menciona cómo deben de ser medidos estos tipos de instrumentos financieros en los cuales es un poco más complicado. Digamos, su predicción de los flujos de efectivo. Y, por ejemplo, en el caso de los créditos revolventes, pues también muchas veces son a corto plazo, ¿no? Entonces también es parte importante de cómo lo podemos medir. Sin embargo, la IFRS 9 le aplica a todos este tipo de instrumentos financieros. Independientemente de que, por ejemplo, muchas veces los créditos revolventes a lo mejor no le aplique su medición a costo amortizado, ¿no? Pero no significa que no le aplique la IFRS 9 porque no sea por el método y la medición de costo amortizado. Es correcto. Muchas No, gracias. sí. Vamos con la siguiente. Es común que préstamos entre partes relacionadas no incluyan algunas variables, por ejemplo, una fecha predeterminada para realizar los pagos. ¿Cómo es el tratamiento de estos casos? ¿Califican para el método del costo amortizado o se excluyen por la falta de estas variables clave? Justo es algo de lo que platicábamos anteriormente, se relaciona mucho esta respuesta con la respuesta anterior. Muchas veces depende de cómo está estructurado este instrumento financiero, es que se va a aplicar la metodología o la medición y clasificación a costo amortizado, porque en muchas ocasiones, digamos, los contratos intercompañía suelen ser más flexibles en ciertos aspectos. Sin embargo, en muchas ocasiones sí tenemos algunas fechas determinadas para estos pagos correspondientes. En muchas ocasiones solamente se hace un pago por interés y el principal se hace, nos ha tocado casos que se hace al final del plazo, ¿no? En otras ocasiones también, pues bueno, tienen pagos mucho más accesibles para la compañía que es adquiridor del crédito, pero tienden a realizar a lo mejor pagos adicionales a capital y pues bueno, al final de cuentas se mide a costo amortizado y cuando ocurren este tipo de pagos adicionales a capital se hacen los ajustes correspondientes a esta medición, a la valoración a costo amortizado y subsecuentemente los ajustes correspondientes a los estados financieros de la compañía, ¿no? Pero no necesariamente se descarta por este tipo de casos. Es Que correcto. creo que igual, Adelante, Bárbara. sí, gracias. Creo que de igual manera no hay que olvidar que ya veníamos mencionando en la presentación que existe este test o esta prueba que nosotros conocemos como la prueba de SPPI, que nos va a ayudar a tener una visión mucho más clara de cuáles son las características de este instrumento. Justo mencionaba que muchas veces tienen características que son un poco obvias o que podríamos obviar que va medido de cierta manera, pero creo que sí es importante que apliquemos este test para tener una visión mucho más concreta. Es correcto. Adelante, Muy bien, Natalia. equipo.
Adelante con la conclusión, Humberto. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Queremos ser muy puntuales en el tiempo de todos ustedes. Tendremos más webinars que estaremos promocionando y no queda más que agradecer. Alberto, por favor, si nos haces los honores para finalizar el webinar. Pues muchas gracias por haber atendido este webinar. La verdad es que es un cambio significativo en la contabilidad, esta nueva norma de información financiera que ya ha estado con nosotros un par de años, pero la verdad es que proporciona una mayor transparencia y relevancia en los estados financieros. Y obviamente la correcta aplicación de la misma es crucial para reflejar adecuadamente la situación financiera de la empresa. Muchos de ustedes son responsables de esta información financiera y entonces para nosotros es importante compartir estas ideas y también pues estamos aquí para apoyarlos en algún momento dado de lo requerido. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.